Acá nos hemos quedado sin audífonos por obvias razones. Iván controla el sonido, maestro como el camarógrafo, director, todo. Pero en medio de todo ya hemos ido poco a poco mejorando y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo sobre todo. Todavía falta mucho, pero bueno, ahí estamos. Ahí vamos, poco a poco. Qué bueno pues verte, querido Germán, y verte muy bien además. Muy bien. Lo importante, muy bien de salud. Sí. Y de los proyectos que ahora estoy enseñando, que ya me mandaron de la editorial. Bueno, ¿y el libro llegó a salir? Ahora te voy a buscar lo que me pedí, la editorial. Los dos. En el Congreso que mete el presupuesto y no hay plata para las cosas. El Congreso, ¿cómo no va a ser? Entonces, el presupuesto que hay aquí, señorita, muchas gracias, pero no le voy a dar una respuesta a usted, sino voy a hacer que entre parlamentarios salga. Entonces, a Diego Bazán le dice el 15 está en Lima comprando porque me mostraron la lista. Y vamos directo a hablar con el presidente del Congreso. Pero no es difícil. Mira, nosotros de alguna manera en chiquito, comparándonos con la editorial que son ellos, que hemos logrado sacarlo de González Prada. No, estamos trabajando ahorita el primer tomo de Ahí a la Torre, que va a salir en mayo justamente. Lo vamos a presentar. Qué bueno. Ojalá coincida en mayo, porque Hugo García Salvaterri también parece que tiene programado la presentación de su libro para mayo, ¿no? Coincidiríamos, podríamos hacer una presentación seguida aquí en el museo. ¿Cómo va la pantalla, querido Iván? Bien, qué bueno. O sea, se está viendo normal, como se veía antes. Y está en mayo, yo quiero que salga lo del 23 de mayo. Claro. Un excelente trabajo el tuyo. Ahí está la polémica, pues, ¿no? Ahí ha publicado un libro de Gonzalo Posada. Entonces, es una recopilación, un homenaje a su papá, Sí. Y yo perco otros ángulos. Además creo, llegaste a ver, o en todo caso fuiste el que tomó la nota inicial de la polémica en la publicación que hubo en el periódico arequipeño, ¿cómo se llama el periódico? La Semana, exactamente. Sí. Muy bien. Martín Vergel, sí, claro. Acá lo hemos comentado varias veces su libro. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Hoy día es domingo 7 de enero del 2024 y estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Día trascendente, día importante para nosotros, para la historia del APRA, y tiene que ver con la fundación de la Federación Aprista Juvenil, que hoy justamente lo vamos a tocar con un renombrado historiador que ya está presente aquí con nosotros. Este mes es naturalmente significativo para los apristas especialmente. Hemos en algún momento escrito sobre el asilo de Haya de la Torre, que se produjo el 3 de enero de 1949, hemos hablado sobre los 180 años y escrito también de Manuel González Prada, que nació un 5 de enero de 1844. Ayer hemos escrito sobre Ramiro Prialé y sus 120 años.
Hoy estamos celebrando, recordando los 90 años de la Federación Aprista Juvenil. Nos acompaña el renombrado historiador Germán Peralta Rivera, que en tantas oportunidades ha estado aquí presente en el museo, que nos ha enseñado también una buena cantidad de sus obras, de sus libros, y hay algo que le iba diciendo a Germán, y es este libro que se llama Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo, que en mi caso, querido Germán, es un libro de cabecera, porque siempre tengo la oportunidad de acudir a este tan enjundioso trabajo que has realizado, y donde te confieso hay muchas partes que en mi caso yo he tenido la oportunidad de verlo y de leerlo por primera vez, y te lo he comentado fuera de los micrófonos, de manera que esta es una obra excepcional para mí, que fue publicado por el Congreso de la República todavía el año 2011. Ojalá se pueda volver a publicar esta obra tan significativa y tan importante de Germán Peralta, que aparte de esto pues tiene innumerables libros, publicaciones que él ha realizado durante todo este tiempo. El de más joven, y todavía sigue joven, pese a los años, fue secretario general del Comando Universitario Aprista, todavía en 1969. Él nos contó en alguna oportunidad que las primeras reuniones que hubo con Haya de la Torre aquí en Vía Mercedes fue bajo su mandato, siendo él secretario general del Comando Universitario. Tiene doctorados, tiene maestrías en las universidades en Francia, en España, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo hemos presentado en varias oportunidades. Hoy está aquí en Vía Mercedes, está aquí en la Casa Museo, está aquí en la Biblioteca Principal de Haya de la Torre, para hablar sobre el 7 de enero de 1934, para hablar sobre los 180 años de Manuel González Prada, para hablar sobre los 120 años de don Ramiro Prialé Prialé. Pero antes le damos la bienvenida. Querido Germán, muy buenos días, muchas gracias por tu presencia. Más bien muy agradecido por la invitación. Es un placer regresar aquí a este templo del aprismo, a este hogar de la familia aprista, donde pasó los últimos años de su vida Víctor Raúl. Como siempre, dispuesto a colaborar en todo lo que sea para fortalecer las ideas del partido, su historia, y recordar a algunos pasajes del mismo, como también a algunos de los hombres que hicieron este movimiento. Por todas estas razones creo que te debo agradecer por la oportunidad que me brindas de intercambiar ideas, tú que eres un conocedor y bastante enjundioso de la historia del partido. Siempre, querido Germán, tú lo sabes. Yo sigo las huellas de tus libros. Lo más peligroso, no, la fortaleza más grande de un hombre es su humildad, que es lo que le caracteriza a Wilber, pero no vamos a entrar en mutuos elogios, así es que lo dejo a él para su inclemente oficio de hacer preguntas. Muchas gracias por todo ello. No, querido Germán, más bien muchas gracias a ti. Lo que te digo es cierto y lo sabes, ¿no? Hace poco he tenido la oportunidad de ver ese trabajo que estoy seguro saldrá dentro de breve tiempo, y que tiene que ver con los inicios, con los orígenes de lo que tú muy bien has titulado de la APRA de entonces, ¿no? Ahora que ya nos estamos acercando a los 100 años, al centenario de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, antes de entrar a los temas, ¿podrías un poquito hablarnos de esta tu obra que está próxima a aparecer, por favor? Bueno, sí, justamente estamos a 120 días de el centenario del Partido Aprista Peruano. Yo hace 2 años, hace un año terminé un libro que lo he presentado a la editorial de una universidad y que ya está por editarse. El libro lo he intitulado El nacimiento de una estrella, y consiste en
una historia que va desde 1924 a 1926, que son en principio lo que yo llamo el acto fundacional, donde Víctor Raúl, a nombre del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, convoca a la Federación de Trabajadores de México, a la Federación de Estudiantes y a algunos peruanos que estaban estudiando o exiliados en México. Es allí en donde él prácticamente en su discurso va prefigurando lo que serían a mi juicio, dos de las tareas más importantes del pensamiento de él: la unidad de América Latina y la tarea de la juventud en este propósito, y evidentemente con una dosis de antiimperialismo, porque la generación del 20 de América Latina fue fundamentalmente antiimperialista por la política de Norteamérica en esos años contra los países de Centroamérica, de México, y también la manera de la táctica de dominación que aplicaba a todos los países del continente latinoamericano. Aya de la Torre allí ya anuncia pues estas tareas fundamentales de su pensamiento, que posteriormente las va a concretar en 1926, aunque bueno, esto sería un adelanto al libro. En 1925, exactamente en el mes de abril, él envía una carta a un premio Nobel de la literatura, maestro de la juventud en aquellos años, Román Roland, a quien le dice: yo ya tengo el nombre del movimiento que estoy creando, y se va a llamar Alianza Revolucionaria Americana. Alianza Revolucionaria Hispanoamericana, y le señala los 5 puntos del programa, que posteriormente han sido no modificados, sino procesados literalmente, sintetizados para que se pueda apreciar directamente los objetivos y las metas que se trazaba con esos 5 puntos. Pero ahí está, ¿no? En 1925 y en 1926 ya encontramos en el mes de noviembre publicado What is the Opera en Londres. Consecuentemente, ustedes tienen en este libro una visión de lo que acontece con la bandera, con los símbolos, porque hay una discusión en torno a ello que yo lo trato de precisar, no con un subjetivismo, sino fundamentalmente todo lo que yo afirmo siempre está sustentado en fuentes, en documentos, de tal manera que lo que ahí se dice, no porque lo diga yo, sino porque lo afirman los documentos, sería el real y verdadero de la Alianza Popular Revolucionaria Americana Continental. Bueno, como lo está este voluminoso libro, ¿no?, dedicado a Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo, donde cada paso que dan los miembros, los integrantes de la famosa Bohemia de Trujillo en esa época, está bien documentada aquí en este libro. Solo una cosita final sobre este tema, querido Germán. ¿Por qué de la APRA y por qué no del APRA en ese tiempo, en esos inicios, para tomar un poco el título del libro de Armando Villanueva? La interpretación que yo tengo es la siguiente: porque es la alianza. Entonces, el artículo es no es el alianza, es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que de la unidad de América Latina. En función a ello, entonces se crearon las secciones. La peruana en 1930 se llama por eso la sección de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y ya se convierte en el Partido Aprista Peruano. Entonces, ahí sí viene el artículo, es el Partido Aprista, pero la concepción inicial es la internacional, pero últimamente ya se le llama en las dos vertientes, en lo continental o en lo nacional, como el APRA, ¿no? Entonces eso no es sino, digamos, un prurito de reconocer los procesos, lo continental y lo nacional,
pero no Bueno, implica... pero que está inserto en la historia, ¿no? Claro. Es tan importante porque, bueno, se fue derivando en todo caso hacia Claro, el concepto final. Así es, por eso te quería decir de que eso no implica ninguna interpretación, ninguna suerte de expresión de incoherencia, ¿no? Sino es simplemente lo que tú dices, proceso de el lenguaje histórico que va sintetizando las dos vertientes y convertir finalmente en uno solo, que es el APRA, ¿no? Pero es esto, porque la vocación fue continental, ¿no? Mira, acaba de publicarse, no acaba de publicarse, ya hace 2 años más o menos, un artículo sobre los partidos apristas latinoamericanos, que se toma una vieja propuesta de Torcuato Di Tella, que fue un sociólogo argentino, que habló de los partidos populares latinoamericanos. Entonces, un historiador que se graduó en Oxford y que está actualmente, me parece, como profesor en una Diderot, en una universidad francesa, habla de los partidos políticos Aquí hay una vertiente que los historiadores del APRA no deben hacer una historia lineal, tradicional, sino tienen que ir en busca de nuevos enfoques, nuevas metodologías. ¿Para qué? Para enriquecer el conocimiento sobre el partido. Te pongo otro caso. Por ejemplo, el libro de Armando Villanueva, no, que es los inicios o el anterior, que es su biografía prácticamente, el montonero. También es una conversación. Claro, pero es una, yo lo tengo aquí, no, es una biografía. Entonces, mira tú aquí, nos está dando algo que se nos ha escapado. La importancia de la memoria. Así es. No hay historia sin memoria. No hay memoria sin que no toque temas históricos. También va Nicanor Mujica Álvarez. Claro, que es otro estupendo libro, ¿no es cierto? Y en las antimemorias de Alan García, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, este es un tema que nosotros debemos rescatar. ¿Qué pasó en Tacna, en Cajamarca, en Trujillo, en Cusco, en todo el Perú? Debemos hacer trabajo de investigación. Las cárceles, las culturas, ¿no? La carcelería y el APRA. Tenemos el gran libro Hombres y Rejas, pero hay muchos más testimonios que debemos recoger. Por ello, que es importante, el APRA, hay que hacer un estudio sobre la importancia de la bibliografía para la vida política, o todo lo que podemos hablar de Ramiro Prealé. Todavía hay gente que lo ha conocido y tiene testimonios. Hay que enriquecer, porque el APRA seguirá siempre siendo el vivero de la vida política en el Perú. Muy bien, querido Germán, y justamente después de culminar esta introducción, que ya más ha parecido una especie de clase como la que tú estás acostumbrado a dar, lo cual me parece muy bien, vamos a entrar un poquito a los temas por los cuales nos hemos convocado, y coincide justamente con estos dos personajes cuyo nombre tú has mencionado hace poco. Uno de ellos, naturalmente, Ramiro Prealé, que nació un 5 de enero de 1904 y que ha cumplido ayer justamente 120 años. Yo siempre digo, han cumplido 120 años de vida porque para nosotros están vivos, ¿no? Y también hoy día estamos recordando y estamos celebrando la fundación de esa hermosa organización de los jóvenes, la Federación Aprista Juvenil, donde justamente está la otra figura que tú has mencionado, Armando Villanueva del Campo. Y esto se produce un 7 de enero de 1934, naturalmente bajo la égida, bajo las órdenes del propio Víctor Raúl Haya de la Torre.
¿Cómo fue esa etapa? ¿Por qué surge la Federación Aprista Juvenil? ¿De dónde aparece nuestro querido Armando Villanueva del Campo? ¿Y cómo surge este profesor huancaíno, ¿no es cierto?, en 1934 ya como un organizador del APRA? Bueno, son dos figuras emblemáticas, la de Armando Villanueva del Campo y la de Ramiro Prialé. Evidentemente que el segundo, Ramiro Prialé, era el mayor, era el profesor ya. Al retorno de Víctor Raúl a la arena política, no había una organización juvenil organizada. Entonces, el propio Armando cuenta que es un compañero que luego fue un excelente profesor de economía en San Marcos Cabrera Charún, lo invita a que él participe más activamente en la vida del partido. Entonces, ya Armando manejaba o tenía un conocimiento sobre el APRA porque, según él refiere, en su casa había mucho diálogo. Entonces el padre en alguna oportunidad le llevó o llevó a casa una revista que era APRA, y él comienza a leer y se comienza a interesar. Entonces son los años de que, por un lado, el partido está una organización, y la primera organización es la Federación de Estudiantes Secundarios, ¿no? Pero esta era demasiada relacionada solo con los escolares. Entonces, mediante la FAJ, ellos lo que buscan es integrar a jóvenes obreros, a jóvenes de clase media, a estudiantes. Evidentemente que para este tipo de organización se requería de... No hay que olvidarse que Ramiro se escribe en el año 30 en el partido y tiene un contacto muy... Manuel Arévalo, y Manuel Arévalo lo hace, si no me equivoco, ya en esos años lo inscribe y le dan el cargo de subsecretario nacional de organización. En función a ello, Víctor Raúl se da cuenta de las capacidades organizativas de Ramiro, entonces lo convoca. Perdóname, Arévalo es el que lo presenta ante Aya de la Torre a Ramiro Prialé. Claro. Sí. Es Arévalo el que, claro, porque Arévalo primero es el que tiene el contacto con Ramiro, se da cuenta de sus calidades y probablemente que haya conversado con Víctor Raúl. Entonces el jefe se interesa por esta figura que le está señalando Manuel Arévalo. Es así como se presenta, como Manuel Arévalo presenta a Ramiro Prialé. En esas circunstancias, Víctor Raúl requería del movimiento juvenil. Entonces, lo que hacen es convocar a otro aprista, a Humberto Silva Solís. Humberto Silva Solís era el otro animador, digamos, claro, era... Dice que lo dejaron un poquito fuera del como te digo, del contar esa parte de la historia, ¿no? Por lo menos así lo dicen en su libro La Gran Persecución. Humberto era conocido como el Cabezón. El Cabezón era un hombre inquieto, organizador, pero el que tenía la mano de maestro y de organizador era Ramiro. Entonces la gente conectaba inmediatamente con Ramiro, porque la personalidad de Ramiro estaba hecha para la enseñanza, para la formación. El otro parece que era un poco más militarizado, les daba las indicaciones para hacer la revolución inmediatamente. Que habían salido también de una etapa de clandestinidad, claro, y de persecución, ¿no? Entonces Ramiro entendía que esto sí, no había por qué descartarlo, pero que lo que
interesaba era organizarlos, integrarlos, hacerlos que se sientan en una comunidad, y es así como felizmente para el partido llegan gente de altísimo nivel. Pues no, tú tienes entre otros a Nicanor Mujica Álvarez Calderón, que se convierte en uno de los, posteriormente, en uno de los hombres más próximos de Víctor Raúl. Luego está... a quien también se logra llevar los originales del antiimperialismo y el APRA. Claro, él juega un rol importante posteriormente, ¿no? Luego tienes tú a alguien que era de una personalidad muy callada, muy discreta, pero un profundo conocedor de la economía y del cooperativismo, que va a ser Luis Felipe Rodríguez Vildósola, y también evidentemente la brillantez de Andrés Tausen Escurra, ¿no? Está la compañera, hay una compañera Aida Hinojosa, no, a quien no la ubico mucho yo en la historia del partido, ¿no? Y está la compañera, ¿no? Susana Medrano, con su novio, que era el gran médico de la altura, de la enfermedad de la altura, Tulio Velázquez, ¿no? Y gran promotor del teatro y del grupo Histium. Bueno, hay así un conjunto de jóvenes de brillantez, sin lugar a dudas, y también, como lo cuenta el propio Armando, tienen su primer mártir, ¿no? Mártir, que va a ser si no me equivoco el nombre, Víctor Manuel Peralta, que era un Peralta de Ayacucho, ¿no? Y con él mueren dos más, ¿no? En prisión. Son 3 fajistas mártires que rescata de este grupo. Pero lo importante no es detenernos solamente en el surgimiento de este grupo, porque ellos van a ser los encargados de la divulgación a nivel nacional, ¿no? Son los cuadros dirigenciales, y van a tomar responsabilidades también en los cuadros mayores inmediatamente. Casi son jóvenes con responsabilidades en los cuadros mayores. ¿Y por qué? Porque ya están más próximos a Víctor Raúl también, y él se va dando cuenta de que era gente de grandísima calidad. Entonces la FAJ resulta el primer contingente juvenil dirigencial que tiene el Partido Aprista Peruano. Su importancia es esa, de que no se quedan solamente en Lima, sino que la impulsación a nivel nacional. Una cosita, querido Germán, tú con toda la experiencia que tienes sobre estos temas, la gran mayoría de estos jóvenes, hombres y mujeres, naturalmente provenía de los estamentos, digamos, clase media. Eran jóvenes que, en el fondo, pues lo tenían todo. Armando Villanueva era hijo de un médico muy prestigioso, que había sido inclusive médico de propio Leguía, ¿no es cierto? Nicanor Mujica Álvarez Calderón, Andrés Tausen, Susana Medrano y todos ellos. ¿Cómo te explicas que estos jóvenes son capaces, en ese tiempo, de dejarlo todo, ¿no es cierto?, y luego asumir una vida tan difícil, ¿no es cierto?, de persecución, de cárcel, y de seguir a un personaje como Aya de la Torre, dejándolo todo, inclusive los estudios, ¿no? Naturalmente ellos no estaban pues detrás de maestrías, de doctorados, para luego ir a buscar trabajos, ¿no?, en otros sitios, sino que era gente que se entregaba. ¿Cómo explicas ese fenómeno que a mí siempre me ha llamado la atención? Yo creo que hay un ambiente internacional, ¿no? Y evidentemente que nacional. La Primera Guerra Mundial va a generar una suerte de sensibilidad por los problemas sociales. La Revolución Mexicana va a descubrir la aparición de un nuevo actor social, el campesino. La reforma universitaria
que es el sacudimiento a la vida, a la vida, a la vida académica tradicional y anacrónica que existía en esa época, de que yo diría que había un ambiente de carácter nacional y mundial, acontecimientos que sensibilizan a estos jóvenes, tanto a los que fundan el partido como a los más jóvenes que van a ser el elan juvenil, el primer grupo juvenil que tiene el APRA. Todo esto los lleva a tener una suerte de mirada romántica. No solamente a la gente que se inscribe en el APRA, no, hay gente que se inscribe también en movimientos de otra naturaleza, ya sean de derecha o de más izquierda, como el comunismo, pero había este afán de entrega, de recuperar un tanto la identidad nacional o de buscar la identidad nacional, de tal suerte de que los jóvenes que están en la FAJ sí estaban dispuestos románticamente a entregarse a una causa que buscaba la liberación, que buscaba la identidad, que buscaba bajar los desniveles de rechazo que había hacia los obreros, hacia los campesinos. Yo diría de que las condiciones socioeconómicas van a influir para que esta juventud sea así entregada, idealista, románticamente a la lucha por la justicia social. Hablemos un poquito de Ramiro Prialé, que es un personaje que a mí siempre me ha cautivado, aunque igual que tú, querido Germán, habiéndolo conocido personalmente, ha sido quizá después que él ya no ha estado o no está con nosotros, que he comenzado a admirarlo más, ¿no? A quererlo más. Debía ser también porque, bueno, nos habíamos acostumbrado a estar quizá todos los días al lado de ahí a la torre, pero este personaje que ha cumplido una etapa descollante, sobresaliente en la historia del APRA, realmente conmueve, ¿no? Esa etapa del 34 al 45 y cómo este hombre permitió que el año 45 el partido, a través del Frente Democrático, lo que sea, volviera otra vez a la etapa de la legalidad. ¿Cómo ves esa etapa de Ramiro Prialé, ese Ramiro Prialé que forja alianzas, que sacude al país y que logra otra vez que el APRA pudiera estar en la legalidad? La personalidad de Ramiro es inmensa. Comenzaré señalándote una opinión que no es la mía, pero me parece por eso mismo de suma importancia. En una conferencia que dicta Max Hernández, él comenta de que al margen de los cuestionamientos que se pueden hacer a la historia del APRA, es necesario reconocer lo que el APRA ha hecho en el Perú y, por ejemplo, evaluar la grandísima que tiene a nivel mundial la propuesta de Ramiro Prialé, la convivencia. Y él señala algo: la convivencia nacional en el Perú se hace antes que la coexistencia de Khrushchev en Rusia. Pero te refieres ya eso al año 56. Claro, entonces, bueno, esto es para evaluar, para darte una idea de cómo se evalúa ahora, ¿no es cierto? Evidentemente que hemos hablado de el Ramiro en sus inicios organizativos. No hay que olvidarse que en términos generales, entre destierros y cárceles, es el aprista que tiene, creo, más años de carcelería y de destierro, 13, ¿no? Y señalábamos al principio cómo Ramiro va entendiendo, ¿no? Y los apristas van comprendiendo que su personalidad era fundamentalmente la de aunar, la de organizar, y esto fue
un elemento importantísimo hasta el año 44, cuando él ingresa clandestinamente de retorno al Perú, luego del destierro que él tiene 3 años en Panamá, en donde Ramiro va a estudiar pedagogía y él va a entrar al Perú, pero ingresa clandestinamente, ¿no? Como el Chico, ¿no? Por ejemplo, era algo que él siempre lo mantiene, porque luego estuvo desde el 49 hasta el 54, estuvo 5 años más en Panamá, de tal suerte que esa relación lo llevó a asumir algunos modismos panameños. Pero retomando, Ramiro, después de tener esta experiencia en la FAJ, pasa a ser subsecretario nacional de organización, cae preso, es expulsado, regresa, pero ya tenía un manejo y un conocimiento y un reconocimiento de las bases del partido y la militancia, de que era un gran organizador y un gran operador, y ya había sido secretario general del partido. Entonces, Aya La Torre lo convoca y le dice que deje Panamá y que se vaya a Chile, y que desde Chile ingrese a trabajar por la reestructuración del partido y por el retorno a la democracia. Entonces, con la directiva de... Regresa al año 44. En ese momento, Ramiro Preale ingresa, pero no con el nombre Ramiro Preale, sino con el de Alfredo Ganosa, que era un seudónimo. Por eso hay una anécdota, que cuando en el 45 está en el Senado, se acercan varios diputados o senadores, personalidades arequipeñas, y le dicen, doctor Alfredo Ganosa, y él les dice, no, yo no soy Ganosa, ese fue mi seudónimo, yo soy Ramiro Preale. Todos se quedaron confundidos, ¿no? Además contaban que con ese nombre se casó con doña Antonieta. Bueno, eso no lo sabía, puede ser, porque claro, él en el año 41 pierde a su primera esposa, ¿no? Y luego ya él se va a Panamá, regresa, y en Panamá y en Arequipa, mientras está trabajando por el partido y por la formación del Frente Democrático, él se enamora y se casa con la compañera Antonieta Ceballos Núñez, ¿no? Que era una dirigente universitaria juvenil de Arequipa. Entonces Ramiro aquí juega un rol importante, porque logra convencer a Bustamante de la Fuente, que era abogado, y al doctor Portugal, que era médico, y resultaban los líderes de la oposición al gobierno, a Prado. Entonces con ellos va y con la ayuda de un joven universitario que había sido enviado también a trabajar. Me estoy refiriendo a Carlos García Ronceros, el padre de Alan García. Armando Villanueva también ahí fue, ¿no? Claro, que ellos fueron también. Entonces, no olvides que fue Armando Villanueva el testigo para el claro, de Nita Pérez con Carlos, sí. Hay un personaje también muy importante ahí en Arequipa que nunca hay que olvidar, que se llama Antero Peralta, el fundador del APRA allá, que tiene un libro también que se llama La Paso, gran aprista ahí. Fue fundador del partido en Arequipa. Exactamente. Y en ese libro, mucho protagonista y en ese libro cuenta cómo se fundó el partido. Bueno, entonces sí, claro, habían otros Velázquez, había otros arequipeños de nota que juegan un rol importante, algunos jóvenes universitarios por ahí, creo que ya aparece Roy Soto y también Pedro Yugar, ¿no? Y probablemente Losada Estamburi, no, pero jóvenes aún. Lo interesante para la figura de Ramiro es que allí cobra connotación su calidad
de estratega político. Para mí, entonces, esta etapa que da de los 30 al 45 son los años en la cual Ramiro demuestra su madurez estratégica en el manejo político, en lo cotidiano, porque es la fortaleza que ha tenido el partido. No hay que olvidarse que en términos generales Ramiro Prealea creo que tenía cerca de 20 años como secretario general, ¿no? Lo que demuestra que conocía el partido a fondo. Era tan... Dicho sea de paso, nadie le podía vencer en un congreso. No, pues... Era prácticamente imposible. Hasta el final, ¿no? Claro. Y Ramiro tenía una frase que yo se la escuché, muy, muy interesante para las cuestiones internas. En el partido siempre han existido tendencias, puntos de vista diferentes, pero siempre se ha apoyado a la mayoritaria, a los que respetaban los congresos, los estatutos. Entonces Ramiro en una oportunidad nos dice a todos nosotros, en un discurso, a todos los jóvenes, cuando el partido está bien, todos dicen, qué bien que está el partido. Cuando el partido anda mal, todos dicen qué mal que anda Ramiro. Esa chispa, esa ironía, esa forma de hacer observaciones y críticas, no, pero con altura y con fraternidad, eran propios de este hombre. Ramiro es ahora, como tú bien decías, considerado pues y reconocido, pero es por ello que yo quise comenzar señalando las palabras de este gran psicoanalista peruano, porque no solo respeta, sino reconoce la dimensión de estadista, la dimensión de dirigente político. El político no solamente debe tener el cargo, sino debe estar inmunido de ciertas calidades y capacidades para ser escuchado, para ser atendido y para que le hagan caso. Si no, el dirigente perdería estatura porque no tiene el nivel respectivo. En el caso de Ramiro se conjugaba todo esto bien en las manos, tenía una habilidad. Yo en su casa, le vivía en Jesús María, en la cuadra 6 del Mariscal Usuriaga, 679, si no me equivoco. Yo lo he escuchado a él tocar piano. Él tenía su piano, tocaba piano y tatareaba, y siempre decía, chico, voz no tengo, pero mano sí. Y también, y repujaba en cuero. Entonces tenía habilidades artísticas, sensibilidades, sí. Eso es lo importante de cómo este hombre supo tener la dimensión y la sensibilidad para poder con sencillez conducir al partido, pero con firmeza en su vida. Yo últimamente estoy leyendo la revista Proceso, los 6 primeros meses, y allí hay mucho de Ramiro, ¿no? Entonces, porque él está retornando, está reorganizando al partido, está convocando, y ahí se ve los dos momentos en que al principio no hay una Hernando de la Valle, pero después hay un error 56, ¿no? Es una etapa en la cual sería bueno que la toques, porque creo que ahí está más o menos expresada también eso que ha quedado hasta hoy, hasta la posteridad, y seguirá seguramente por siempre. Conversar no es pactar. Claro, claro. Esa es una frase que va acompañada por otra. Cuando el partido decide finalmente apoyar a Prado, no, hay un mitin en la Plaza San Martín, y las palabras con que inicia Ramiro son sumamente interesantes. Él dice, semiciudadanos del Perú, porque claro, los apristas
podían elegir pero no ser elegidos, de tal manera de que él se dirigía, apoyar a alguien, pero no tener no candidato nos propio. impedían como Ni siquiera a senadores ni a diputados. nada. Entonces, por ahí se infiltraron algunos compañeros en la lista pero no eran praísta, estrellas. pero no, y no eran los más caracterizados, pues, ¿no es cierto? Entonces, esta mención, este inicio de su discurso nos da una idea de cómo observaba él el fenómeno, el de un lado. En segundo lugar, de cómo él ante estas circunstancias va generando, ¿no?, la necesidad de tener que conversar con todos, sin llegar, ¿no?, a pactos infames, a manipular, sino que con la transparencia que daban sus ya 13 años de carcelería y de destierro, ¿no?, le daba pues un sustento ético, moral a sus palabras y a su acción. Con total y absoluta autorización de Aya de la Torre. Él tenía una comunicación permanente con Víctor Raúl y con toda la dirigencia, la plana mayor del partido. Entonces, él cree ahí, pero ¿qué significa? Conversar no es pactar, significa que la política hay que llevarla al plano de las ideas, al plano del intercambio. Puede que no nos pongamos de acuerdo, pero hay que saber discutir, hay que saber dialogar, hay que saber hacer democracia. La democracia no es que hay 2 partidos o 5 o 15 en trincheras que se tienen que poner de acuerdo. Acompañada esta frase a la otra, a la de la convivencia, que es la estrategia mayor. Si tú estás tratando de conversar con el enemigo es porque estás viviendo en convivencia, y estos 6 años que fueron criticados, y ellos eran los que más 56 al 62, siendo ellos que más se aprovecharon de esto, porque pudieron ingresar a la arena política, pudieron trabajar en democracia, organizarse. De allí que yo rescato mucho que gente no aprista ahora no rescate como el símbolo de una madurez política. Hay que entender esto, hay madurez política, calidad política, estrategia política para fortalecer la democracia. La democracia es que todos podamos tener derechos políticos y civiles. El APRA impulsó todo eso y Ramiro fue sin lugar a dudas el gran gestor. Bueno, como decía alguien, la democracia comienza por los más pobres, debería comenzar quizá por el propio APRA ahora, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Querido Germán, naturalmente estoy seguro que tú podrías hablar muchísimo más de Ramiro Prialé, porque hay tantos años todavía, que además lo has seguido muy de cerca, has estado con él. Pero bueno, el tiempo también se nos va agotando, y quisiera que entremos un poquito a esa otra figura, a esa otra legendaria figura, a quien siempre recordamos y admiramos mucho, y se llama Armando Villanueva del Campo, que fue el primer secretario general de la Federación Aprista Juvenil, el hombre que naturalmente en las etapas duras de la cárcel y de la persecución siempre supo estar al lado de Aya de la Torre. Háblanos de Armando Villanueva, por favor. Armando es una persona a la cual solo en los últimos años se le conoció, porque había una imagen del búfalo, había una imagen del hombre duro, pero es que no lo conocían. Yo a Armando tuve la suerte de conocerlo en los años 60, cuando Víctor Raúl a un grupo de jóvenes nos manda a que vayamos a tener una relación más directa para que nos formen, ¿no? Y a mí me tocó estar al lado de Armando. Entonces ahí pude apreciar su gran
conocimiento de literatura, de música, ¿no? Era Vivió además en la clandestinidad. claro. La Torre les obligaba a la ley. Armando era una suerte melómano. Entonces cuando él me comenzó a hablar de Novak, me comenzó a hablar de Beethoven, me comenzó a hablar de autores de Bach, no, entonces yo me quedaba sorprendido porque yo mismo no los había escuchado. Entonces de allí el interés que despertó para que en lo personal yo vaya al Teatro Municipal a escuchar estas obras de música clásica. Entonces Armando era también una persona con mucha capacidad para la enseñanza, su voz con carraspera, afónica siempre, y el golpeo de sus frases Y de sus zapatos. y sus largos zapatos nos hacía Sí, el partido es un partido de izquierda democrática y que las tesis de Víctor Raúl eran justamente las que destacaban por su originalidad, lo que se llama ahora la especificidad del pensamiento de Ángela Torres, que supo alejarse de todo las muletas y las muletillas marxistas. Aya fue más cristalino, más prospectivo, y entendió mejor que los problemas de América Latina solamente se pueden solucionar, ¿no?, con recetas producto del análisis y el estudio de su realidad. Estas eran tesis que Armando las tenía permanentemente. Entonces era un hombre que había combatido, que había luchado, ¿no?, y que se había sobrepuesto también a muchas circunstancias difíciles en base a coraje. A él yo le debo mucho porque me guió, me enseñó inicialmente con Ramiro. No tengo un respeto por Armando porque su honestidad está a prueba de todo. Él no utilizó al partido para provecho personal, y quisiera destacar algo. Cuando muchos compañeros habiéndolo tenido todo, además, era un joven que lo tenía todo, toda la vida por delante. Su padre era un médico exitoso. Y había su padre, como él Médico cuenta, de Leguía, médico de Leguía y diputado de Leguía, y no fue desleal a Leguía, no estuvo de acuerdo con Leguía, pero estuvo preso, y al final fue uno de los pocos que estuvieron con Leguía, pese que, según cuenta el propio Armando, Leguía tuvo un grupo muy próximo y que fue prácticamente el que lo llevó al desastre, ¿no?, gubernamental, entre los cuales estaba Rada y Gamio, entre los principales leguistas acérrimos, y que genera, por ejemplo, el enfrentamiento con los estudiantes y con tantos otros políticos. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos destacar en Armando? Yo creo que su consecuencia, su porfiada consecuencia en demostrar que el partido es un partido de Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, que responde a una prédica, no, de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos y de la clase media. Esto fue el empeño en el que estuvo siempre Armando. Como ideólogo fue un gran seguidor de Víctor Raúl y un hombre muy creyente en que había que respetar los estatutos y los reglamentos del partido, y había que respetar la vida de los militantes. Por eso que Armando era una persona que era invitado a casas de compañeros muy modestos. Yo te recordar algo. No te olvides lo que dijo Armando en el cementerio Miraflores de Trujillo, ¿no? Muerto Aya de la Torre, son las normas las que nos gobiernan. Así es. Digamos hoy día, no los caprichos de las personas. Así es. Mira, yo tenía una cosa. Un día me llama Armando y me dice, ven. Entonces, quiero que me acompañes. Entonces yo fui, y era al Callao,
entonces dio una charla y le dijo a los compañeros, el que va a hacer la próxima charla va a ser el compañero que me acompaña, compañero Peralta. Y bueno, Tú ya eras profesor. yo ya era profesor, entonces eso pues ya en los últimos años, y de repente se acercan unas compañeras y dicen, compañero Armando, lo que habíamos dicho, tiene que ir a casa. Ah, sí, sí, sí. Entonces me acompáñame. Y nos fuimos a su casa, a la casa de las compañeras, modesta, y era una mesa al estilo characa, de todo tipo de pescado. Claro. Pero mira, ese cariño y ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque simple y llanamente reconocían en él al verdadero soldado del aprismo, al verdadero dirigente. Ramiro, ¿no? ¿no? Ah, bueno, Ramiro era otro. Ramiro era una persona que tengo unas anécdotas con Ramiro, ¿no? Hemos viajado, hemos ido aquí a los sectores, ¿no? Pero sería bueno una anécdota para que vean lo simpático y la entrega de este dirigente, de Ramiro. Un día también dice, chico, vamos a muerto un compañero, y nos vamos por los barrios altos, entramos a un callejoncito, entonces todos se quedan asombrados a verlo a Ramiro y un grupo de 4 que lo acompañábamos. Entonces llega, saluda a la viuda y mira el ataúd. Ramiro todo acepta una taza de café, ¿no? Entonces voltea y dice, chicos, nos hemos equivocado de muerto. De muerto. Y se había equivocado, sí. ¿Por qué? Porque se había ido a otro callejoncito, en el otro callejón estaban velando al compañero, hasta que fuimos ahí y ya nos atendieron. Recuerdo final entonces de Armando Villanueva, de Ramiro Prialé, ahora que ya vamos agotando la hora de conversación, querido Germán. Mira, estoy seguro podría ser muchísimo más contigo. Lo que el mensaje que de su vida fue para todos los que lo conocimos y para toda la militancia, de que fueron 2 personajes que dieron su vida íntegramente por buscar la solución a los problemas del país, que buscaron la justicia social en el Perú, que fueron fundamentalmente honestos, que fueron respetuosos de las bases del partido, respetuosos de la militancia, respetuosos de los códigos, de los estatutos, y que jamás Ramiro o Armando pensaron en facciones, ni en bandos y menos en bandas, ¿no? Ellos fueron íntegramente soldados de la revolución espiritual del Perú y de la revolución social que impuso desde sus inicios Víctor Raúl. Para mí, conocerlos, haberlos conocido a ellos ha sido la gran satisfacción de mi vida, que evidentemente con otros dirigentes que tuve, y con Víctor Raúl ante todo, que tuve la suerte de conocer, pero concentrándome en Armando, su visión siempre alegre por conducir al partido, por ayudar a los compañeros, por buscar las soluciones a los problemas del país, y Ramiro con ese afán siempre callado, pero permanente, por hacer de las ideas de Aya La Torre el credo y el evangelio de la conducta y de la revolución espiritual. Muchas gracias, compañeros. No. Querido Germán, muchas gracias a ti, gracias por tu presencia aquí en Vía Mercedes, hoy día domingo 7 de enero del 2024, justamente celebrando, recordando los 90 años de la fundación de la Federación Aprista Juvenil. Además, un recuerdo muy especial, como lo ha realizado nuestro querido historiador Germán Peralta, a don Ramiro Prialé. No hemos tocado una sola línea de don Manuel González Prada, pero con ese tema volveremos en otro momento, en otra oportunidad, para estar otra vez presentes con esta egregia figura de don Manuel González Prada. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles, muchas gracias por vuestra sintonía. Volvemos el próximo domingo, como siempre, en vivo y en directo, desde la Casa Museo Aya de la Torre,
Compañero Iván Villar Vélez, muchas gracias por tu apoyo, por tu ayuda. Estamos estrenando nueva cámara, un iPad moderno. Han sido ustedes muy gentiles, muchas gracias. No, gracias. No, a ti, por favor, no. Oye, qué bonito, ¿no? Hemos explorado más o menos una buena parte de tu vasto conocimiento, querido Germán. Sí, estaba justamente, le estoy dando vueltas. Creo que hay que hacer un Aquí día. hay como 2.500 hojas originales de Víctor Raúl. Un día que te propongas, deberías de venir a ver. Debería venir a ver. Ahí está. ¿Sabes lo que me Lo que pasa? pasa es que aquí, como sabes, se necesita pues manos profesionales como tu caso y que conozcan, ¿no? Y sobre todo ponerse la red. No, eso felizmente acá ya no ocurre, no sucede. Por eso no hay que dar a cualquiera. No,